Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema: vacunación en riesgo biológico y COVID. Buenas prácticas en el retorno a la presencialidad. Le damos la bienvenida a nuestro experto, el doctor Cristian José Pallares, médico epidemiólogo. Doctor Cristian, muy buenas tardes, bienvenido. Hola Lina, buenas tardes para ti y para todas las personas que hoy nos acompañan. Para mí es un gusto. Doctor, el gusto es todo nuestro. Te vamos a enviar entonces el mensaje para que por favor nos compartas tu pantalla. Permítame un segundito. Listo, ¿están viendo por allí la pantalla? Sí, señor, ya la observamos. Bueno, muchísimas gracias, Lina. Bueno, vamos a empezar entonces a retomar un poco en medio del avance de la pandemia, lo que hasta el momento conocemos sobre algunas de las situaciones en términos de bioseguridad, que son las adecuadas para poder volver y retornar hasta cierto punto a la presencialidad, y también hablar un poco de la vacunación. Entonces, para aquellos que sean fanáticos de las redes sociales, por aquí les dejo mi Instagram para cualquier pregunta, duda o comentario adicional. Con mucho gusto por allí en @docpayares se las estaré respondiendo. Bueno, actualicémonos un poco inicialmente de lo que conocemos del virus, y como ya todos lo hemos escuchado y como lo hemos discutido en conferencias anteriores, los coronavirus no son nuevos. Esta mujer llamada Yuna Almeida hace más de 50 años descubrió por primera vez a los coronavirus, y sabemos que hay 7 coronavirus que han logrado pasar esa barrera de los animales a los humanos. 4 de ellos son endémicos en el mundo, generan cuadros como resfriados comunes en países al norte de Europa todo el tiempo, y tenemos 3 de ellos que son hasta el momento los que tienen mayor letalidad. El SARS-CoV-2, el que actualmente es el artífice de la pandemia, que tiene una letalidad entre un 2 y un 3%. Tenemos el SARS-CoV-1 con una letalidad entre el 10 y el 14%, y el MERS con una letalidad superior al 34%. Esto lo que nos está reflejando es evidentemente la alta potencialidad de pandemia y de endemia como tal que tienen los coronavirus, y de hecho el SARS-CoV-2, con los comportamientos que estamos viendo actualmente en el mundo, es muy probable que efectivamente termine siendo un virus endémico, es decir, que se quede con nosotros y ocasionalmente tengamos algunos puntos en los cuales vamos a tener mayor número de casos. Actualmente se han hablado mucho de las mutaciones. Recordemos que las mutaciones de los coronavirus son errores en la replicación. Aquí es importante mencionar que las mutaciones no son por los vacunados, es decir, la vacunación no induce a las mutaciones. Las mutaciones son errores que se producen en la replicación del virus. ¿Qué significa esto? El virus tiene como objetivo primordial entrar a nuestras células. Entrar a nuestras células para generar copias de él al interior de nuestras células, porque el objetivo del virus en realidad es replicarse. El virus tiene estas proteínas espiculares, esos cachitos, que son esas proteínas, famosas proteínas Spike, y son como las llaves que le permiten al virus entrar a nuestras células. Aquí es importante mencionar que en la medida en que haya más contagio, hay más nivel de replicación, y en la medida en que haya más nivel de replicación, se van a generar más probabilidades de nuevas cepas por las mutaciones, porque entre más replicación hay más errores. Cuando se acumulan un número importante de errores es que se generan estas grandes mutaciones. Las mutaciones pueden o no pueden favorecer al virus. Vamos a mirar que las mutaciones que más han favorecido al virus son las que ayudan al virus en 3 objetivos importantes. El primero de ellos es la velocidad de la transmisión y el contagio, que va muy de la mano con el incremento en los casos, y que finalmente podría o no impactar en la mortalidad. Conocemos hasta el momento algunas de las variantes del SARS-CoV-2 descritas por la Organización Mundial de la Salud como de interés o de preocupación, dependiendo de su potencial de contagiar a más personas. Las variables de preocupación son las variables que
son catalogadas como preocupación porque pueden aumentar la velocidad del contagio y hasta el momento tenemos 4 de preocupación. La alfa, la beta, la gamma y la delta. Estas 4 son las variantes de preocupación determinadas así por la Organización Mundial de la Salud. Se designan con letras griegas para evitar estigmatizar a los países donde fueron descritas, pero antes las conocíamos como la variante británica, la variante sudafricana, la variante brasilera y la variante de la India. Aquí es importante contarles que la nueva variante Omicron, la variante que se descubrió la semana pasada en Sudáfrica, es una variante que hasta el momento ha sido catalogada de interés, no de preocupación, pero que sí llama la atención porque esta variante tiene más de 30 mutaciones y el 30% de esas mutaciones son mutaciones que ya conocíamos de las variantes de preocupación. Es decir, que ha recopilado mutaciones antiguas y tiene mutaciones nuevas. Entre más mutaciones existan, más riesgo puede haber de que hayan mejorado la llave, es decir, de que puedan entrar mucho mejor a nuestras células. Razón por la cual, pues, esta variante debe estudiarse muy bien. Ya se ha detectado en más de una docena de países a partir de esta semana y se ha detectado en personas que no tienen nexo con Sudáfrica, que es la parte inicialmente donde se detectó. En Sudáfrica, ellos han empezado a tener un incremento importante de casos con positividad de las PCRs que aumentaron del 1% a más del 30%, razón por la cual muy probablemente la variante Omicron va a ser una variante de preocupación. Todavía no tenemos suficientes argumentos, pero sí estamos viendo una velocidad de contagio superior. Que la variante nueva funcione o no con las vacunas que tenemos, eso todavía falta por descubrirlo, pero hasta el momento las variantes que tenemos dominantes en el mundo, sobre todo la variante Delta y para nosotros aquí en Colombia, la variante Mu, pues son variantes en las cuales la vacunación sigue funcionando. Las variantes de interés son variantes como la eta, la iota, la kappa, la lambda o la variante andina y la variante mu. Son variantes de interés porque no han demostrado aumentar de una forma importante la velocidad del contagio. Con respecto al conocimiento en pruebas, valga la pena recordar que tenemos 2 pruebas que son diagnósticas, que se hacen por hisopado nasal o por hisopado faríngeo, la detección de antígenos o la prueba antigénica, que es una prueba rápida comparada con la prueba de biología molecular RT-PCR. Y estas son las 2 únicas pruebas, que son las pruebas que hacen el diagnóstico. La prueba serológica, la prueba de sangre, la detección de anticuerpos, no es una prueba que hace el diagnóstico. De hecho, es una prueba que tiene poco impacto en términos del contexto clínico, es decir, no sirve para tomar muchas decisiones. Y también es importante mencionar que estas pruebas ayudan a corroborar el diagnóstico, pero no necesariamente hacen el diagnóstico. Si tienes o eres una persona que tiene síntomas respiratorios y que tiene nexo epidemiológico, aunque la prueba dé negativa, las probabilidades de que tengas COVID son muy altas. Y eso es importante porque tanto la RT-PCR como la prueba de antígeno tienen una sensibilidad variable. La sensibilidad es esa capacidad de que dado de que tú estás enfermo, seas identificado por la prueba. Y miren que la sensibilidad de la RT-PCR es de un 95%, pero el intervalo de confianza arranca en un 86%. Y la de antígeno es de un 56%. Y aquí hay que decir que si la persona no tiene síntomas y la usamos como una prueba de tamizaje, esta prueba puede tener una sensibilidad menor. La especificidad sí habla de que ya una vez que tú estés enfermo, efectivamente la prueba permita detectarte. Y mira que la especificidad está por encima del 90 para ambos escenarios. Esto va muy ligado a algo llamado valor predictivo positivo de la prueba. Es decir, esa capacidad de que dado que tú tengas una prueba positiva, tengas COVID. El valor predictivo positivo de la prueba es altísimo. Es decir, cuando tú tienes una prueba de RT-PCR o de antígeno positiva, tienes COVID. No es necesario tomarse pruebas adicionales, o es que yo tengo una prueba RT-PCR y salió positiva, pero después me hice una prueba de antígeno y salió negativo. No, recuerden que la sensibilidad es variable, pero el valor predictivo positivo es muy alto. O sea que cuando una prueba de estas es positiva, no hay necesidad de repetir la prueba ni de hacerte ninguna otras pruebas.
Antes de pasar al tema de vacunación, es importante recordar que el distanciamiento físico, el uso adecuado del tapabocas y la higiene de manos son sin lugar a dudas el pilar fundamental junto con la vacunación para seguir haciéndole frente a la pandemia. Y del distanciamiento físico, ya conocemos que estar a más de 1 metro de distancia funciona y protege hasta más de un 70% del contagio. Aquí es importante aclarar que si bien nuestra resolución nacional 666 antes de que fuera derogada por la 777 hablaba de 2 metros de distancia, siempre la evidencia ha mostrado que estar a más de 1 metro de distancia funciona perfectamente. Eso con el objetivo de pronto de no generar esa controversia que a veces se puede generar por el tema de los 2 metros o el 1 metro. Estar a 1 metro de distancia funciona perfectamente. Y la higiene de manos, pues es una práctica de que no debemos abandonar. Sin lugar a dudas, la higiene de manos no solamente protege contra el SARS-CoV-2, de hecho protege contra otro tipo de infecciones, infecciones gastrointestinales, que son hasta el 30% de las infecciones que se diagnostican en el mundo, y esto no solamente está en escenarios hospitalarios, también está en escenarios comunitarios. Recordemos que tanto el lavado como la fricción con alcohol funcionan, pero ahí es importante hacer la diferencia de que uno se lava las manos cuando están visiblemente sucias, es decir, cuando tienes mugre en las manos, pero la fricción con el alcohol se hace en cualquier momento. Entonces, lo que más debemos estimular es la fricción con el alcohol glicerinado. Debe ser glicerinado porque la glicerina evita que se lastime el estrato córneo de tu piel en las manos. Es decir, si solamente me aplico alcohol, pues voy a empezar a tener más resequedad y puedo sufrir de pronto de más alergias. Y tampoco tengo que estarme constantemente lavando las manos, solamente cuando están visiblemente sucias es que uno se las lava, el alcohol reemplaza el resto. A veces es un poco complejo porque somos latinoamericanos y nos gusta mucho el agua y sentimos que no estamos limpios si no usamos bastante agua, pero esto no es cierto con las soluciones alcohólicas, entonces hay que estimular muchísimo el uso del alcohol glicerinado. Y el tapabocas, sin lugar a dudas, funciona y debemos seguir utilizándolo a pesar de estar vacunados y a pesar de tener nuestro esquema de inmunización completo. Y aquí les muestro algunos de los tapabocas que uno comúnmente ve y vamos a mirar cuál sería el mejor y cómo lo debería usar. Este primero, que son las mascarillas con estas válvulas de no reinhalación, no debemos estarlos utilizando. Estos tapabocas se utilizan en construcciones y cuando hay polvo y también para riesgo químico. El gran problema de usar estos tapabocas en el escenario de la pandemia es que estas válvulas son válvulas que no filtran el aire de salida. Es decir, que si tú tienes infección por SARS-CoV-2 podrías contagiar a las otras personas. Las mascarillas de alta eficiencia N95 solamente deben usarse en el ambiente hospitalario y solamente se usan para protegernos a los trabajadores de la salud en la realización de procedimientos que puedan emitir aerosoles, como una intubación, como una ventilación con presión positiva, como una toma de muestras de la garganta o del tracto respiratorio superior, como una cirugía de base de cráneo, como una cirugía de cuello, pero para el resto no, y en el ambiente comunitario no deberían utilizarse, primero porque son de 8 horas de uso continuo. No puedes estarla usando todo el tiempo, o sea que te va a durar un día si la usas todo el tiempo. Segundo, porque hacen más complejo el respirar. Entonces, si la usas por un tiempo prolongado, vas a tener más cansancio y mayor cefalea, más dolor de cabeza al finalizar tu jornada. Por esa razón, deberías usar alguno de los 3 siguientes tapabocas que vamos a mostrar. Estas mascarillas que son asiáticas, las KN95, son de uso comunitario, funcionan perfectamente, podrías utilizarlas, eso sí, lo importante es que te haga un muy buen sello en la cara y recordemos que estas se pueden usar un promedio de 5 o 6 veces, no hay que lavarlas, pero te van a durar mucho más que una mascarilla quirúrgica que también podrías utilizar. Recuerden la importancia del sello. Aquí no hay que usar 2 ni 3 mascarillas quirúrgicas independiente de las nuevas variantes que tengamos. Y la razón es que a pesar de que las variantes cambien, igual la mascarilla y los elementos de protección personal siguen funcionando porque el SARS-CoV-2 no cambia su manera de contagiarnos. Y finalmente, los tapabocas de tela impermeable, que allí recordemos debe hacernos buen sello
en nariz y boca y debe ser de tela impermeable, es decir, si le echas agua no debe pasar hacia el otro lado. Entre esos tres estaría la mejor elección de tapabocas que ustedes podrían tener. Es importante, y sobre todo ahora en época decembrina, mirar un poco qué se puede hacer y cómo funciona el tema de los eventos masivos. Mire, yo les traigo aquí 3 escenarios de experimentos masivos que se han hecho en el mundo, mostrando cómo se produce el contagio. Aquí tenemos el primero en Holanda, con 1.300 personas, pruebas diagnósticas antes del concierto, un tapabocas obligatorio, pero miren que son tapabocas de tela impermeable. Son tapabocas convencionales, no mascarillas de alta eficiencia. Sin distanciamiento, pero con aforo controlado en los baños, 0 contagios. En España, 5.000 personas, prueba antigénica antes del concierto. Unas mascarillas FFP2, estas mascarillas son un similar a las N95 que tenemos. Sin distanciamiento, hubo control de la ventilación y aforo en los baños, menos de 5 contagios. Y miren este en Holanda, 20.000 personas tenían vacuna, pero no usaron mascarilla, ni hubo ningún control del aforo ni del distanciamiento, 1.000 contagios. Entonces, esto es una clara señal de que aunque estemos inmunizados, nosotros no podemos bajar la guardia con el autocuidado. Muchísimo menos bajar la guardia con el aforo. Tener aforos de la normalidad al 100% es difícil de controlar aunque tengas personas inmunizadas. Entonces, a pesar de la inmunización, se debe seguir con el autocuidado, es decir, estos son los 2 pilares para la pandemia. Y algunas cosas importantes en escenarios como un bus, un taxi o un avión. En un bus sería importantísimo poder controlar el aforo, tratar de hacer ventilación, corrientes de aire abriendo las ventanas, tener siempre la mascarilla y friccionarte las manos. En un taxi igual, y en los aviones pues no se puede evidentemente tener ventanas abajo, pero la circulación del aire favorece muchísimo a la prevención, es decir, es seguro el aire que se respira en un avión, pero sí hay que tener la mascarilla y para vuelos de menos de 3 horas no hay que comer ni tampoco hay que ir al baño y hay que usar el alcohol glicerina. Algunas cosas que han demostrado funcionar en el ambiente hospitalario son sin lugar a dudas las precauciones por contacto y gotas, el uso de la N95 en procedimientos generadores de aerosoles y de la mascarilla quirúrgica, la higiene de manos, mantener el distanciamiento y la limpieza y desinfección que aplica para todos los escenarios. En la casa, más que por COVID, por una recomendación de higiene, no se recomienda que andes con los zapatos que estuviste en la calle en la casa. Esto no es solo por COVID, esto es en general por infecciones. Y que tampoco termines compartiendo con tu familia o acostándote en la cama con la ropa con la que estuviste afuera. Esto es algo no solo por COVID, es en realidad más por precaución y control de infecciones. Incluir el alcohol glicerinado en escenarios como la casa también funciona en la limpieza y la desinfección. Y sin lugar a dudas en la calle, usar la mascarilla quirúrgica, mantener el distanciamiento y el alcohol glicerinado. Cosas demostradísimas que no han funcionado. Estas cámaras, los monotrajes, estas máscaras elastoméricas, estas cabinas con aspersión de desinfectante, ni estos tapetes en el hospital funcionan. En la casa tampoco funcionan los tapetes, estarte bañando cada vez que llegues a tu casa tampoco, ni desinfectar absolutamente todo el mercado. Recordemos que los cambios de temperatura y humedad bruscos alteran el virus y lo hacen inviable. Y evidentemente en la calle no usar elementos de protección personal como batas, gorros, polainas, guantes, ni tampoco las cabinas. Tener más cosas encima no es mejor, eso lo hemos venido diciendo en otros foros y sin lugar a dudas vale la pena seguirlo repitiendo porque existen varias revisiones sistemáticas y metaanálisis con las que ya contamos en el marco de la pandemia que han mostrado que tener más cosas encima no te va a proteger muchísimo más. Y hay un efecto paradójico descrito inclusive 10 años antes de esta pandemia que muestra cómo cuando alguien se coloca alguna cosa encima como elementos de protección personal hay más riesgo de una contaminación. Si bien el aire es muy importante en SARS-CoV-2, el contacto es importante en todas partes y la limpieza, desinfección y la higiene de manos deben seguir siendo uno de los pilares que tenemos nosotros para prevención y control de infecciones. Con respecto a la vacunación, recordemos cosas importantes. Nosotros ya estamos en
en un momento en el cual se están haciendo refuerzos de la vacunación. Aquí es importante mencionar que los refuerzos de la vacunación, salvo que fueras trasplantado o inmunosuprimido, tuvieras alguna condición especial, idealmente se hacen entre los 6 y los 9 meses después de completar el esquema. Sabemos que para trasplantados inmunosuprimidos debe ser al mes de completar el esquema. Y también es importante tener en cuenta que podemos mezclar vacunas porque la evidencia científica ha mostrado que mezclar vacunas inclusive podría dar un poco más de inmunidad comparado a conseguir con el mismo esquema de vacunación. Pero tan importante como los refuerzos es que la gente se vacune. Tenemos en nuestro país muchas personas que todavía no tienen ni siquiera la primera dosis. Y ustedes están viendo en Europa como ya en medio de la cuarta ola, con porcentajes de vacunación que están lejos de nosotros, 65, 70, 80%, pues el virus está generando muchísimos contagios. Entonces aquí, mucho más importante que los refuerzos es hacer énfasis en que la gente que no tiene ni siquiera una dosis tenga su primera dosis. Y hay 4 plataformas que conocemos y seguimos con estas 4 plataformas. Ninguna de estas plataformas es de virus vivo atenuado, es decir, que ninguna persona se puede infectar por COVID porque le apliquen la vacuna. A nadie a la que le ponen la vacuna le va a dar COVID. Eso es importante tenerlo presente. Tenemos las basadas en virus, que son de virus inactivos, como Coronavac, la vacuna de Sinovac, y Sinopharm, Verocell. Estas vacunas fueron las escogidas para inmunizar niños en muchas partes en Asia y también aquí en Latinoamérica, países como Chile, como Uruguay, como Argentina y Colombia ya lo empezaron a hacer. Sinovac es una vacuna que se ha aplicado en niños de 3 años desde junio en países en Asia y que cuenta con estudios que avalan su seguridad y la formación de anticuerpos neutralizantes. Es una vacuna segura en niños. El tema es que los asiáticos publican en mandarín y poco o nada les importa que los lea el resto del mundo y por esa razón es que muchos de nosotros no tenemos tanta información como quisiéramos porque nosotros estamos más pendientes de los Estados Unidos y de su ente regulador que es la FDA, que hasta el momento solamente ha aprobado la vacuna de Pfizer en niños de 3 años en adelante. La vacuna de componentes virales, esta vacuna es una vacuna que no tenemos disponible en nuestro país, Novavax, y hay otra vacuna que se completó ensayos clínicos controlados en Colombia y muy probablemente la vamos a tener, que es la vacuna de Clover. Son vacunas de la proteína Spike purificada, esta de acá. Las de vectores virales como AstraZeneca, como Sputnik o como Janssen son aquellas que tienen un vector viral, generalmente un adenovirus, y dentro de él está el gen que codifica a esta proteína espicular. Recordemos que la vacuna no da anticuerpos, es un estímulo. Los anticuerpos lo da tu propio sistema, es decir, que la cantidad de anticuerpos que nosotros hagamos depende de la reacción de nuestro cuerpo, no necesariamente de la vacuna, porque la vacuna es un estímulo que no perdura en el tiempo, está por un tiempito corto con nosotros y ya después eso se pierde. Y la cuarta plataforma es la plataforma de las vacunas de RNA mensajero, que es el gran invento que hemos tenido en la pandemia. Pfizer y Moderna son vacunas de RNA mensajero y son los candidatos a la combinación con estas vacunas ha mostrado generar un buen nivel de anticuerpos neutralizantes. Contra las nuevas variantes, las vacunas siguen funcionando, siguen protegiendo por encima del 90%, a pesar de que su protección contra el contagio sea entre un 53 y un 84%. Y lo que busca la vacuna es protegernos contra las formas severas de la enfermedad. Esto es importante tenerlo presente porque la protección contra el contagio es variable, pero la protección contra las formas severas de la enfermedad es lo que realmente nosotros necesitamos hacer. Este es un estudio que se publicó hace poco del Ministerio de Salud, más de 3 millones de vacunados mayores de 60 años. Miren cómo el riesgo de hospitalización y de muerte después de hospitalización es importante en términos de lo que disminuyen todas las plataformas que han sido experimentadas aquí en Colombia, casi un 70%. Pero también es importante tener en cuenta que la edad es un factor independiente para morirse. Miren que aquí, a pesar de que este es el diamante, la efectividad que está al 100%, miren que en la medida en que los años van pasando, no es lo mismo tener 60, 69 años que 70, 79, la efectividad cambia, cae, y en más de 80 también cae. ¿Qué significa esto? Significa que esta es la razón por la cual algunas personas que tienen esquema completo de vacunación se mueren.
¿Por qué? Porque los riesgos residuales como la edad, comorbilidades, como hipertensión, como diabetes, como obesidad, son riesgos que siguen pesando de una forma importante y riesgos que la vacuna no puede evitar. Por esa razón es que las personas se mueren. También es importante mencionarles a aquellos que ya tuvieron COVID, que la combinación de COVID y una dosis de la vacunación protege, y hay diferente evidencia científica que lo ha demostrado. Aquí se los doy en la diapositiva, como el riesgo de infección sintomática y de admisión de un hospital es significativamente menor en aquellas personas que tienen por lo menos una dosis después de haberse infectado. Por esa razón, si tú te infectaste, mínimo debes tener una dosis de la vacunación. Y como se los he dicho en ocasiones anteriores, si yo quiero mejorar mi sistema inmunológico, lo mejor que puedo hacer es el ejercicio. Miren, este es un estudio de cohortes importante, más de 48,000 personas, que muestra cómo, comparado con aquellos que hacen más de 150 minutos de actividad física, quienes no hacen actividad física y les da COVID, tienen 2.26 veces el riesgo de hospitalización, 73% el riesgo de entrar a UCI y 2.5 veces el riesgo de morir. Esto quiere decir que sin lugar a dudas, hacer ejercicio funciona muchísimo mejor que cualquier fórmula mágica que les vendan para activar tu sistema inmunológico. Como conclusión del COVID-19, hemos aprendido primero que la desinformación es una amenaza importante para la salud pública y personalmente creo que es la razón por la cual nuestros porcentajes de vacunación no son mejores, que las vacunas no hacen magia ni pueden quitar los riesgos residuales que tú tienes, que el autocuidado y la vacunación son los dos pilares fundamentales para seguir en la pandemia, que es importante aumentar el porcentaje de vacunados porque esto implica que estas personas no van a ser formas severas de la enfermedad y no vamos a tener un colapso del sistema de salud como lo vivimos en los picos anteriores. Que las personas inmunizadas sí es cierto que contagian menos, pero igual contagian, los niños también contagian y por esa razón es que todos debemos vacunarnos. Y que la reactivación cultural, como ustedes vieron en algunos experimentos que les mostré, se puede hacer, pero es necesario establecer reglas y los protocolos deben seguir vigentes porque esto no se ha terminado. Bueno, muchísimas gracias de verdad por la atención. Quedamos entonces dispuestos, Lina, a responder algunas preguntas del público con muchísimo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Claro que sí. Bueno, les recuerdo a los participantes que ustedes tienen la posibilidad de hacer sus preguntas en el icono de preguntas y el doctor muy amablemente nos va a brindar las respuestas. Bueno, doctor, por acá nos preguntan, ¿qué pasa cuando se mezclan dos vacunas de diferentes laboratorios? Bueno, esa es una pregunta muy importante. Tenemos experiencia ya de varios meses, inicialmente justo antes del tercer pico de los ingleses que mezclaron Pfizer con AstraZeneca y actualmente tenemos más evidencia de Pfizer con Moderna, de AstraZeneca con Pfizer o de Sinovac con Pfizer o Moderna. La evidencia ha sido muy clara en mostrar que hacer las mezclas de las vacunas, a pesar de que genera más reacciones adversas de tipo alérgico, es decir, puede darte más sensibilidad, más dolor, más inflamación, más fiebre, síntomas, reacciones adversas, pero leves, ojo, no reacciones adversas como un choque anafiláctico o reacciones adversas idiosincráticas o severas, sí aumenta hasta cierto punto un poco más la formación de anticuerpos neutralizantes, es decir, que funciona como una buena estrategia porque puede aumentar un poco más esa reacción inmunológica. Es por esa razón que se sugiere para las terceras dosis hacer estas mezclas con vacunas de RNA como Pfizer o Moderna. Es totalmente seguro, no hay ningún problema en mezclarlas. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, también nos están preguntando, ¿qué tan necesaria es la tercera dosis, doctor? Esta es una pregunta supremamente importante. Los estudios han mostrado que algunas personas entre los 6 y los 9 meses pueden perder hasta el 30% de sus anticuerpos neutralizantes. Es decir, que la inmunidad podría empezar a perderse un poco. Y digo importante porque esto no le pasa a todo el mundo. Es decir, pueden haber algunas personas que conserven mucho más tiempo la inmunidad. Pero si estamos hablando entre un 25 y un 30%, pues realmente es un número importante porque no sabríamos cuáles de ellos conservan tanto de la inmunidad y cuáles no. Es por esa razón que yo considero que en general para toda la población es importante ponerse dosis de refuerzo.
más allá de los 6 meses, es importante. Ahora, existen algunos grupos poblacionales que sí o sí necesitan, sin lugar a dudas, las dosis de refuerzo. Aquellos con trasplante de órgano sólido o aquellos con enfermedades inmunosupresoras, por ejemplo, no tienen una respuesta inmunológica tan buena como el resto de la gente. Es por ello que para ellos las dosis de refuerzo deben ser al mes. Y aquellos adultos mayores, en cuyo caso la reacción inmunológica no es tan buena como en aquellas personas menores de 60 años, también sin lugar a dudas lo necesitan. Muy probablemente con el paso del tiempo y con la formación de los nuevos linajes virales, de las nuevas variantes, nosotros vayamos a tener que incluir la vacuna del SARS-CoV-2 en un esquema anual, probablemente como lo hacemos con la vacuna de influenza. Ustedes saben que todos los años se recomienda aplicarse la vacuna de la influenza por la dinámica que tiene este virus, que también genera linajes virales diferentes. Perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, acá nos preguntan qué tiempo debe pasar desde la segunda dosis ya para aplicarnos la tercera, doctor. Bueno, idealmente pueden pasar entre 6 a 9 meses para la aplicación de las dosis de refuerzos. En nuestro país se está haciendo a los 6 meses, hay algunos donde se considera administrar a los 4 meses. Yo creo que entre 6 a 9 meses es perfecto el tiempo para las dosis de refuerzo para garantizar, digamos, esa pequeña caída de los anticuerpos neutralizantes que algunos vamos a tener. Perfecto, bueno, doctor, por acá también nos preguntan, ¿cuando se tiene la tensión arterial alta, se puede vacunar o no? ¿Esto es recomendable? Sí, no es ninguna contraindicación, no hay ningún problema, se puede hacer sin problema. Bueno, por acá seguimos revisando. ¿Cuál es la mejor combinación para la tercera dosis si las dos primeras fueron con Sinovac? Idealmente, las mejores combinaciones de la tercera dosis, los candidatos más importantes serían vacunas de RNA mensajero, Pfizer o Moderna. Muy bien, doctor. Bueno, doctor, por acá también nos dejan felicitaciones, un tema muy importante y de mucha utilidad. Mil gracias por todas estas capacitaciones tan interesantes. Acá nos dicen también, excelente capacitación. Muchas gracias al doctor Cristian por estar el día de hoy. Bueno, acá está esta pregunta, Doc. ¿Actualmente para viajar a otro país exigen las 3 dosis o solo con las 2 dosis es suficiente? Esa es una muy buena pregunta. En este momento solo están exigiendo el esquema completo, o sea, las 2 dosis. No conozco hasta el momento el primer país que esté exigiendo dosis de refuerzo. Perfecto, bueno, y también nos pregunta si se pueden mezclar las 3 vacunas. Dice, participé en el estudio de la vacuna CureVac y me dijeron que me tocó vacuna, pero tuvo bajo % de eficacia, por lo que me vacuné con Pfizer. Ahora dicen que no hay Pfizer para tercera dosis. ¿Me puedo colocar otra vacuna sin tener problemas para mi salud? Ok, perfecto. Bueno, CureVac es una vacuna que no pudo salir al mercado porque los ensayos clínicos controlados en los análisis finales de fase 3 demostraron que no todo el mundo hacía suficientes anticuerpos neutralizantes, entonces no logró subir a esa eficacia del 50%. Pero CureVac es una tecnología similar a la tecnología de RNA, es decir, que si te pusiste Pfizer y te pusiste el esquema de las 2 dosis de Pfizer y ahora necesitarías un refuerzo, lo puedes hacer con Pfizer o Moderna. O si me estás hablando de que es la segunda dosis, puedes mezclar Pfizer con Moderna o Pfizer con AstraZeneca sin ningún problema. Bueno, doctor, muchas gracias. Por acá también nuevamente Gladys nos dice, felicitaciones por tan alto profesionalismo en los médicos. Nos están dejando muchos saluditos para ti, Doc. Excelente capacitación como siempre. Tema bastante importante para nuestra salud ahorita en la actualidad. Y bueno, pues no veo más preguntas hasta el momento, mi Doc. No sé si de pronto tú quieras añadir algo más. No, yo creería, pues muchísimas gracias por las felicitaciones. Para nosotros realmente es un gusto hacer estos foros y les traería un mensaje importante, pues finalizando este año con respecto a las fiestas, y es que podemos celebrar
podemos celebrar, pero ojalá estemos todos vacunados, los que tengan ya sus dosis de refuerzo que las tengan, que cuidemos a los adultos mayores aunque estemos reunidos, es decir, con el tapabocas presente, con la bioseguridad, que si vamos a ir a eventos masivos controlemos el aforo. Los aforos por encima del 70-75% son peligrosos, aunque nos digan que no, si lo son, ustedes ven que la evidencia es muy clara con eso. Entonces, tratemos de empezar a retomar mucha de la normalidad que no pudimos vivir en el diciembre anterior, pero con responsabilidad. Yo creo que sí podemos hacer muchas de las cosas a las que estábamos acostumbrados antes, pero con ese toque de responsabilidad, con la bioseguridad y estimulando definitivamente la vacunación. Si hacemos esto, vamos a estarlo haciendo bien. Vamos a poder celebrar sin remordimientos y también sin ningún peligro de poder generarle o hacerle pasar un mal rato a una persona contagiándola. Entonces, ese sería, digamos, Lina, mi mensaje, y de antemano muchísimas gracias a todos pues por estar aquí y por su conexión. Claro que sí, doctora. A ti, por supuesto, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante y, por supuesto, esperamos que nos pueda seguir acompañando en más sesiones. Bueno, a todos, por supuesto, gracias por su participación. Si quieren volver a ver la grabación de esta acción educativa, recuerden que en el Centro Virtual Posipedia encontrarán no solamente esta grabación, sino todas las grabaciones que hemos ejecutado durante el año, la presentación técnica, material de apoyo y, por supuesto, el cronograma para que se inscriban y participen de toda nuestra programación. Que tengan una feliz tarde. Los dejamos con el siguiente video. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Si sales de casa, la lista: arroz, azúcar, granos. A ver, aquí está. ¿Cuánto es? Ok. 10, 20, 30, 40. Tome. Muchas gracias. Hola, papi. Hola, mi amor. Papi, ¿te lavaste las manos? Lávate las manos frecuentemente. ¿Por qué? Porque bañar nuestras manos con agua y jabón mata el virus. Si este está en manos. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.